Tengan muy buenos días, estimados estudiantes de primer año. Para este día vamos a estar viendo lo que es el tema dispersiones químicas. Pero antes de iniciar, decirles que este tema ya es el primero de la unidad número 6. Así que es necesario que ilustren lo que es la unidad número 6. Y acá en la parte de abajo ustedes observarán que yo les he colocado el objetivo para que también lo puedan colocar en su unidad. Siempre recuerden elaborar una ilustración que sea alusivo al nombre de la unidad, o también pueden imprimir alguna imagen y simplemente pegarla, pero lo importante es que la decoren con una imagen que sea alusiva al nombre de la unidad. Así que acá en la pantalla tienen el objetivo, que sería analizar y describir las propiedades de las soluciones químicas, indagando, calculando y expresando características y concentraciones para valorar el comportamiento de muchas sustancias, de su uso diario y su impacto en el medio ambiente. Ese sería el objetivo que ustedes van a colocar en la unidad. Es importante, como repito de nuevo, que la ilustren. Luego que hayan ilustrado la unidad y hayan hecho una ilustración alusiva a su nombre, colocan el tema que están viendo en pantalla, que sería dispersiones químicas. En eso nos vamos a estar enfocando este día. Así que es importante que siempre también en su cuaderno puedan elaborar un resumen de cada una de las clases para que les vaya quedando siempre constancia y eso les sirva para poder estudiar, para algunas evaluaciones a futuro, para algunas actividades que se van a estar desarrollando. Y al final, por supuesto, de lo que es la clase y la presentación que están viendo en pantalla, siempre hay una pequeña actividad para ustedes. En primer lugar, decir que las dispersiones químicas son un tipo de mezcla. Por lo tanto, toda mezcla es una dispersión. Según el tamaño de las partículas del soluto que están dispersas, se clasifican en soluciones, en coloides y suspensiones. Esa sería la primera clasificación que acá vamos a destacar. Volviendo a repetir, tenemos soluciones, coloides y suspensiones. Les voy a mencionar un pequeño concepto para que nos quede una idea más clara de en qué consiste cada una de ellas. Como ven en pantalla, las suspensiones nos dice acá que son mezclas heterogéneas formadas por una fase sólida, que puede ser polvo o pequeñas partículas no solubles, y una fase líquida. En primer lugar, cuando mencionamos mezclas heterogéneas, recordemos que en estas mezclas no se pueden identificar a simple vista todos los elementos que la conforman. Por ejemplo, un jugo de fruta, un licuado de frutas, puede hacer que lleve naranja, que lleve fresa, que lleve piña, que lleve manzana. ¿Qué sucede? No vamos a poder identificar a simple vista todos o cada uno de estos componentes, que para este ejemplo serían frutas. Por lo tanto, ese sería un tipo de mezcla heterogénea. En el caso de las suspensiones químicas también podemos encontrar, como nos dice acá ya, una fase sólida y una fase. Y a la vez las partículas de una suspensión no son tan grandes, que con frecuencia pueden verse a simple vista. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una mezcla heterogénea. Homogénea cuando aquella mezcla está bien diluida, bien mezclada y no se pueden identificar a simple vista sus componentes. Heterogénea que sí pueden percibirse o identificarse a simple vista cada uno de los componentes que la conforman. Otro ejemplo bastante claro y bastante común sería si nosotros, por ejemplo, mezclamos agua y aceite. ¿Qué sucede? Como el aceite es menos denso que el agua, observaríamos
cómo se formarían dos capas totalmente separadas. O por ejemplo, si en un vaso con agua agregamos arena, observaríamos cómo la capa de arena quedaría en el fondo del vaso. Y el agua, por supuesto, estaría distribuida en la parte de arriba. Por lo tanto, podríamos identificar fácilmente esas dos capas. Y es ahí donde nosotros podemos hablar de una suspensión química. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio. ¿Qué sucede? Muchas veces se quedan pequeñas partículas de sal, ¿verdad? Pequeños, diríamos en este caso, cristales de sal, en la cual fácilmente podríamos identificar que no ha sido una mezcla totalmente diluida. Caso diferente sería tener una mezcla, por ejemplo, de almidón en agua. Si nosotros la removemos, observaríamos que se mezcla con mayor facilidad. Esto también se debe al tamaño de las partículas, que por lo tanto la sal tiene partículas más grandes, el almidón sería unas partículas en menor proporción, aunque ambas estén en estado sólido. Entonces ya hemos mencionado lo que es el concepto de suspensiones, y recordemos siempre que escuchemos la palabra suspensiones hay que tener presente que corresponde a una mezcla heterogénea cuyas partículas de soluto tienden a sedimentarse, por lo cual pueden ser filtradas con relativa facilidad. Ese sería el concepto para la suspensión. Y a la vez acá vemos algunas de sus características, porque al igual que los coloides, las suspensiones tienen sus propias características, las cuales se definen en 3 puntos principalmente. La primera, que sus partículas son mayores que las de las soluciones, y los coloides lo que permite observarlas a simple vista. Esa sería la primera característica. Característica número 2 sería que sus partículas se sedimentan si la suspensión se deja en reposo. Cuando decimos se sedimentan es que se van al fondo. Por ejemplo, nosotros venimos y elaboramos una agua azucarada. Colocamos una determinada cantidad de azúcar. Si no removemos bien, obviamente, o no agitamos bien esa solución, van a haber partículas de azúcar que se irían al fondo, y a esa característica es que se le conoce como sedimentación o sedimentar, ¿verdad? Una suspensión, y es cuando se dice que se sedimentan y se quedan en un estado de reposo en el recipiente que los contiene. Y una tercera característica que acá nosotros vamos a destacar sería la siguiente. Los componentes de la suspensión pueden separarse por medio de centrifugación, por medio de decantación, filtración y evaporación. Por lo tanto, quizás es una de las cualidades que tienen las suspensiones, porque fácilmente pueden separarse por cualquiera de estos métodos de separación que vemos acá: centrifugación, decantación, filtración o evaporación. Y acá vemos algunos ejemplos de suspensiones. Tenemos, por ejemplo, algunas bebidas asociadas a jugos naturales, a licuados, ¿verdad? Están, por supuesto, las mezclas de algunos medicamentos que contienen químicos en su interior. Algunos también ejemplos podrían ser aquellos artículos, ya sea de belleza, ¿verdad?, que son utilizados en la vida diaria, pero que al final cada uno de ellos posee una combinación específica de algunos elementos
o de algunos compuestos químicos que intervienen a realizar la unión de dos o más elementos químicos. Ahora acá en la pantalla también ustedes observan lo que es un concepto asociado a los coloides. Los coloides, en primer lugar, son mezclas heterogéneas formadas por partículas microscópicas sólidas, llamadas micelas, y distribuidas en un medio dispersante. Y por supuesto también hay una clasificación que ya vamos a mencionar. Como ven en pantalla, los coloides también son conocidos como una dispersión coloidal. Y ya nos menciona acá que no se definen en función de materia que contienen, sino del tamaño de las partículas que la forman. Las partículas coloidales son grandes, como las proteínas o grupos de moléculas o iones. Recordemos que dentro de los iones pueden llegar a crearse asociaciones de elementos químicos en los cuales hay una diferencia, diríamos, a nivel molecular de neutrones. Por eso es que los iones pueden llegar a convertirse en aniones o cationes. Aniones cuando se establece una carga negativa y cationes cuando se establece una carga positiva. Por lo tanto, cuando nosotros relacionemos los coloides, siempre los vamos a estar asociando a mezclas de tipo heterogéneas formadas por partículas microscópicas que son llamadas como micelas y serían pequeñas partículas de la materia que estarían en relación a una determinada mezcla. A la vez también podemos establecer dos puntos muy importantes en el caso de los coloides. En primer lugar, que las dispersiones coloidales no pueden separarse por filtración, ya que atraviesan los filtros, pero sí pueden separarse a través de membranas semipermeables. Otro punto a considerar sería que están asociados a sistemas formados por una fase dispersante y una o más fases dispersas. Y eso depende también, más que todo, de la cantidad de solvente y soluto que se encuentre dentro de una mezcla, porque dependerá la capacidad del solvente y del soluto para que puedan categorizarse como una mezcla saturada, insaturada o sobresaturada. Dependerá de esas dos cantidades o esos dos porcentajes, tanto de solvente como de soluto. En cuanto a la clasificación, por supuesto, nosotros podríamos destacar algunos puntos importantes que están asociados a los coloides. Los que tienen libro pueden identificar algunas de esas características en la página número 178. Yo les voy a mencionar acá algunas, pero los invito a que las revisen. Ahí van a encontrar una clasificación de los coloides. Por supuesto, va a depender de la clase del coloide, de lo que es la fase dispersa. Y podemos mencionar algunos ejemplos de ellos. Esto lo tienen en el libro. En la clase de coloide, por ejemplo, tenemos el que es conocido como sólido, sol o gel. ¿Cuál va a ser la fase dispersada? En estado sólido. ¿Cuál va a ser la fase en que se dispersa? En un estado líquido. Y por ejemplo, podemos mencionar la pintura, la sangre y algunas jaleas. Otro ejemplo sería en la clase de coloide conocida como un aerosol sólido. ¿Cuál sería la fase dispersada? El estado sólido. ¿Cuál va a ser la fase en que se dispersa? En gas. Ejemplo de esto, ¿qué sería? El humo, el polvo en el aire. Eso solo para mencionar algunos ejemplos. Por supuesto, en la página 178 de su libro de ciencias pueden encontrar otros ejemplos, siempre asociados a los coloides.
Acá en la pantalla ustedes observarán dos características conocidas como parte de una dispersión coloidal, en la cual se destacan algunas características. Para eso vamos a mencionar la primera, que sería fase dispersa, y la segunda, fase dispersante. En el caso de la primera, son las partículas dispersas comparables con el soluto en la solución. Y en el caso de la fase dispersante, sería la sustancia en la cual las partículas dispersas están distribuidas en el medio, comparable con el solvente de la solución. Por lo tanto, nosotros podemos destacar también acá algunos criterios y comportamientos que tienden a generar las características de las soluciones coloidales. Y ya nos menciona acá que las dispersiones coloidales tienen una apariencia lechosa o turbia. Incluso las que parecen transparentes muestran la trayectoria de un haz de luz que atraviesa la dispersión. Sería como una ejemplificación asociada a una reflexión de la luz, como que hay una desviación en la orientación de la luz. A eso es que se encuentra enfocado. Y a esto es que se le conoce como efecto Tyndall. Y a la vez, las partículas dispersas presentan un movimiento errático en zigzag. Este efecto es denominado movimiento browniano. Más que todo sería ese comportamiento. Acá tenemos un cuadro similar al que ustedes tienen en la página 178. Yo les coloqué este cuadro para que también tengan algunos ejemplos diferentes. En el caso de este cuadro representa algunos ejemplos de lo que son coloides. Y tenemos por supuesto los tipos. Tenemos la fase dispersa, la fase dispersante y algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, tenemos el tipo de coloide espuma. La fase dispersa sería en estado gaseoso. La fase dispersante sería en estado líquido. Ejemplo de esto, la crema batida, la crema de afeitar, las bombas de jabón, entre otras. Otro ejemplo sería un aerosol. Tendríamos la fase dispersa en estado líquido, la fase dispersante en estado gaseoso, y algún ejemplo específico podría ser la niebla, las nubes, los fijadores para el cabello. Por lo tanto, acá podemos diferenciar de manera específica algunas situaciones que puedan estar asociadas a las dispersiones coloidales. Luego también tenemos otras características que son asociadas a las dispersiones químicas. Una de ellas es conocida como emulsión. En el caso de la emulsión, como bien nos dice acá en la pantalla, es una mezcla de dos líquidos inmiscibles. Es decir, ¿verdad?, que uno de ellos está asociado a la fase dispersa, es dispersado en otro que se conoce como fase dispersante. Y las emulsiones pueden ser, por ejemplo, aceite con agua, agua o agua con aceite. Nosotros podríamos observar cómo lo que les mencionaba al inicio de lo que es la clase, cómo podrían dividirse dos capas totalmente diferentes. Si nosotros tenemos un recipiente, agregamos agua, luego agregamos aceite, podríamos observar que se estaría reflejando este comportamiento. El aceite quedaría en la parte de arriba, el agua en la parte de abajo. Y eso se debe a que el aceite es menos denso que el agua. Por lo tanto,
cuando se establecen dispersiones químicas depende también de ese valor de densidad que pueda tener una determinada sustancia. Si nosotros, por ejemplo, venimos y agitamos una solución de agua y aceite, crearíamos este comportamiento. Habrían muchas partículas que, debido al movimiento de la mezcla, estarían moviéndose en todo este espacio, pero al final volverían nuevamente hacia la parte de arriba, y eso se debe al valor de su densidad. Para esto nosotros vamos a mencionar algunos agentes emulsificantes, ya que estos se encargan de mantener dispersas las partículas, estabilizando lo que son los valores de emulsiones. Un ejemplo de estos agentes emulsificantes serían lo que se conoce como leciticina, caseína en la leche, las sales biliares, que más que todo tienden a ser patrones químicos que permiten la movilidad que pueda tener un tipo de dispersión química. Y es acá donde entrarían también los factores que afectan los valores de una solubilidad. Ahí podríamos destacar más que todo la naturaleza del solvente y el soluto, los efectos de presión, la temperatura, lo que es la densidad, los puntos de fusión y puntos de ebullición. Y acá les he colocado también un cuadro comparativo acerca de las propiedades de las soluciones, donde se destacan estos dos criterios, coloides y suspensiones. Veamos las propiedades. Por ejemplo, tenemos en tamaño de partícula de 0.1 a 1 nanómetro, más que todo se estaría asociando a un coloide de 1 a 1000 nanómetros en una suspensión de 1000 siempre. Por lo tanto, si lo asociamos a lo que es una mezcla homogénea, estaría relacionado a una solución, sí, ¿verdad? Estaría asociado a un coloide, lo tomaríamos como un criterio incierto. Y en el caso de una suspensión no entraría a esa categoría. Lo mismo podríamos hacerlo por las características de separación por filtración y efecto Tyndall y el movimiento browniano, que cada una de ellas tiene un comportamiento totalmente diferente. Acá vemos algunas características y propiedades para las mezclas, propiedades de los diferentes tipos de mezclas. ¿Cuáles son esas propiedades? En primer lugar, las suspensiones se sedimentan. En segundo lugar, las suspensiones se separan mediante papel filtro. Por supuesto, lo que se hace en esta acción es que se retienen todas aquellas partículas sólidas. En tercer lugar, las partículas de una solución atraviesan las membranas semipermeables, pero los coloides y las suspensiones no. Eso sería el comportamiento que tendría los diferentes tipos de mezcla. Y acá vemos una representación gráfica de cómo se estaría dando dicho comportamiento. Si nosotros, por ejemplo, elaboramos una mezcla de agua y azúcar, fácilmente podríamos retener aquellas partículas de mayor tamaño del azúcar a través de un filtro. Por lo tanto, ahí estaríamos realizando un proceso de separación de lo que es la mezcla. Otra característica que también se encuentra presente dentro de las dispersiones es
un proceso que se conoce como difusión. Y este es el proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se desplaza desde una región de concentración elevada a una región de menor concentración y elimina la diferencia de concentración entre las dos regiones. Podemos observar cómo se da el comportamiento de difusión. Por ejemplo, cuando no existe un agente o un patrón que pueda agitar una determinada mezcla, estaría dándose este comportamiento que vemos en la botella cerrada. Hasta que la sustancia colorante llega a distribuirse dentro de todo el recipiente de manera proporcional y homogénea. Acá vemos en la pantalla el comportamiento que pueda tener una determinada dispersión de acuerdo al tipo de membrana que posea. Cuando es, por ejemplo, una impermeable, cuando es una impermeable es porque no hay, diríamos, un espacio físico para que pueda darse una mezcla totalmente homogénea. Cuando tenemos el tipo de membrana semipermeable, ustedes ya pueden observar acá que en la barrera hay unas pequeñas salidas donde las partículas pueden movilizarse a través de esos canales de entrada. Y en el caso de la permeable, que ya no hay una restricción a la movilidad de las partículas. Por lo tanto, tienen la capacidad de poder distribuirse aleatoriamente y de manera proporcional. Otro proceso que también podemos asociar a lo que son dispersiones químicas es uno que se conoce como ósmosis. Acá en la pantalla ustedes lo tienen. En este caso, la ósmosis corresponde al paso de disolvente a través de una membrana semipermeable. El movimiento de solvente desde la solución menos concentrada hacia la más concentrada. Diminutas moléculas de agua pasan a través de la membrana, como ustedes observan acá en esta representación. Se puede generar como se genera a través de un filtro la distribución, diríamos, de las partículas a través del medio. Y acá yo les he colocado también una ilustración para que podamos identificar cómo el flujo del agua es del lado con menor concentración del soluto hacia el lado con mayor concentración del soluto. Vemos cómo de lo que es B está viajando las partículas del agua hacia A para generar lo que es la dispersión. Y se estaría generando a la vez una concentración, una mezcla proporcional entre esos dos valores. Tanto agua en color azul y soluto, que serían las partículas que vemos en color rojo. En el caso de solvente y soluto, para que nos quede una idea más clara, decirles que el solvente siempre es la sustancia que posibilita que se disuelva el soluto. Si yo les menciono, por ejemplo, agua y azúcar, ¿cuál va a ser el solvente? El agua. ¿Cuál va a ser el soluto? El azúcar. Porque el soluto, por lo general, se disuelve dentro del solvente. Y para este ejemplo que les he mencionado, el soluto sería el azúcar, el solvente sería el agua. Por eso es que también el agua es conocido como el solvente universal. ¿Y a qué se debe eso? A que la gran cantidad o la mayoría de sustancias son disueltas en agua. Por ejemplo, si queremos prepararnos un café, utilizamos agua, utilizamos azúcar. Tanto el azúcar como el café se disuelven en el agua. El agua tomaría el papel de solvente, el azúcar y el café tomarían el papel de soluto. Eso para que tengamos una idea más clara. Y acá vemos ese comportamiento de lo que es la ósmosis en esta pequeña animación que estamos observando acá.
Eso va a depender también de las características tanto de la membrana permeable que esté asociada a una determinada mezcla. Otro proceso que también quiero mencionar acá sería uno que se conoce como diálisis. ¿En qué consiste ese proceso? Más que todo se conoce por el paso de selectivo de iones y moléculas pequeñas, las cuales no son moléculas grandes ni las partículas coloidales, junto con el disolvente a través de una membrana semipermeable, que se hace como un proceso de separación. Ustedes observarán acá que hay un conjunto de dos tipos de elementos diferentes o de sustancias diferentes. A través de esta membrana semipermeable lo que se hace es buscar esa clasificación. Acá podemos observar que ya se ha generado una separación y a eso es que se le conoce como diálisis. Como ejemplo, acá podríamos mencionar las relaciones que existen, por ejemplo, entre diferentes componentes químicos. Acá tenemos, por ejemplo, el cloro y sodio. Cuando estos se mezclan, pueden generar iones tanto positivos y negativos. Dependerá de las cantidades de neutrones que se encuentren presentes en el núcleo celular, o mejor dicho, en el núcleo atómico de una determinada sustancia. Acá podríamos ver también que hay una relación entre sodio, pero una diferenciación, porque acá tenemos dos elementos químicos, cloro y sodio. Acá tenemos sodio, tenemos azufre y tenemos oxígeno. ¿Cuál es la variación? La cantidad de átomos presentes de cada uno de ellos. Acá en el tercer caso podemos observar que hay presente aluminio, azufre y oxígeno, con una variación también a nivel de cada uno de los elementos presentes. Por ejemplo, acá tenemos una relación de dos partículas, sodio más cloro menos. Tendríamos una relación de dos partículas. Acá podemos observar una relación de tres partículas. Y acá tenemos una relación de 5 partículas para el tercer caso. Con eso habríamos terminado la presentación de este día, esperando por supuesto que hayan comprendido un poco acerca de lo que son las dispersiones químicas, las características que ésta presenta, así como qué son los coloides, los diferentes tipos de coloides, la relación que tiene el solvente y soluto dentro de las mezclas. Solo les voy a mandar también un documento que está asociado a lo que son las dispersiones químicas para que también lo puedan estudiar, y dentro de él van a encontrar algunas actividades que también van a desarrollar. Así que por el momento nos quedamos acá. Ha sido nuevamente un gusto poder estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día.